Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que no podía librar, dice, al que lo podía librar de la muerte, y fue oída a causa de su temor reverente. Jesús oró por la fe y recibió la resurrección antes de la cruz. Jesús no oró para ser librado de la muerte física. Si no hubiera sido así, su oración no hubiera sido escuchada. Él oró para salir de la muerte. Eso es diferente. Él oró para ser liberado de ahí. Jesús dijo: Padre, la muerte tiene derecho sobre mí en este momento. El diablo, el infierno, tiene la llave. Libérame entonces, sácame de la muerte. Y fue oída el clamor de Jesús. ¿Cuál fue el último grito de Jesús? Lo dice Juan 19:30. Cuando Él muere: consumado es. Diga conmigo: consumado es. Que en el original griego, en el vocablo, es teleo. Diga conmigo: teleo. Diga otra vez: teleo, que significa pagado por completo. Cuando una deuda era cancelada, se decía teleo y se daba un certificado que le daba a la persona la libertad de esa deuda. Y esa fue la palabra que empleó Jesús. Teleo, dijo: está pagada la deuda. Ya no le debes nada al diablo. Por eso no debes aceptar la culpa del pecado y tu falta, porque ya fue pagado en la cruz del Calvario. Y este grito de Jesús no fue como algunos creyeron en ese momento. Está gritando de dolor. Le duelen los clavos cuando está ahí en la cruz. No, este fue un grito de victoria, no fue un grito de dolor. Cuando Él dijo: consumado es, estaba diciendo: fue pagada toda la deuda. Y escuchen, en el Imperio Romano se traían, usted sabe, gladiadores de diferentes naciones para poder pelear en el Coliseo. Y cuando entraban en la arena con su espada para pelear, uno de ellos debía morir, el otro quedaba vivo. Y cuando el ganador le enterraba la última estocada a su contrincante vencido, gritaba teleo, que significaba victoria, significaba he vencido. Y eso fue el grito de Jesús. El grito de Jesús en la cruz fue un grito de victoria. Consumado es, estaba queriendo decir: hay victoria, hay victoria. Por eso dice Colosenses 2:14: Él anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, y le quitó, dice, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado había sido conquistado en la cruz, pero todavía faltaba algo. Satanás tenía la llave del infierno y todavía tenía la llave de la muerte. Y Jesús, por eso fue ahí a ese lugar, para quererla recuperar. Mientras Jesús estaba en el infierno, en el cielo había un juicio. Estaba el Padre, estaba el Espíritu Santo. Pero el diablo y sus demonios hacían la grande celebración por su supuesta victoria. Diga conmigo: su supuesta victoria. En el infierno había celebración, hermano, creyendo que habían matado al Hijo de Dios. Y Jesús dijo en una ocasión: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. O sea que fue un acto voluntario. Diga conmigo: fue un acto voluntario. El diablo tenía las llaves del infierno y de la muerte en sus manos. En el cielo se tenía que decidir si Cristo era culpable, ya que llevaba los pecados nuestros encima. Si salía de ahí del infierno, se tenía que decidir ahí, hermano. 3 días el cuerpo de Jesús estaba en posesión de la muerte. Escucha esto, esto es muy importante. Y cuando la muerte pasaba, porque dice la Biblia que la muerte es un ángel, el ángel de la muerte habla. Cuando la muerte pasaba sobre el cuerpo de Jesús y lo escaneaba, Él decía: yo no tengo autoridad sobre este cuerpo porque es inocente. Porque dice la Escritura que hay una ley, que la paga del pecado es la muerte. Pero el cuerpo de Cristo era santo y sin mancha. Por eso la muerte no tenía ninguna legalidad. Quería tomar el cuerpo, pero no podía hacer nada. Porque cuando pasaba y escaneaba el cuerpo, decía: este cuerpo es santo, este cuerpo es sin pecado. No puedo hacer nada contra este cuerpo. ¿Cuántos dicen amén?
Pero en el cielo se estaba, hermano, se estaba tratando el asunto. La muerte intentaba tocar el cuerpo, pero usted sabe que llega un momento donde Dios, hermano, suena, golpea el martillo allá en el tribunal celestial y dice: ¿qué culpa tiene este hombre? Este hombre no tiene ninguna culpa. Ha sido perfecto en todos sus caminos. Él es inocente. Él es sin pecado. Pagado está todo por completo. Por tanto, yo declaro que todos los pecados que hay sobre él, toda la suciedad, dice, humana, permanecerá en el infierno. Y le digo al Espíritu Santo: ve y resucítalo. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios fue y resucitó a Jesús al tercer día de entre los muertos. No había ningún derecho legal, y así fue resucitado. Y fue resucitado como un hombre nuevo, como el hombre, hermano, como el hombre celestial sobre quien ahora tenía poder sobre no solo el pecado, sino sobre la muerte y sobre el infierno. Porque no importase, hermano, cuán impresionante y dramática hubiese sido la crucifixión y la muerte de Cristo, si hubiera permanecido en la tumba, hubiera sido un simple maestro profeta, como lo son de las demás religiones. Pero lo que hace la diferencia, que Cristo ha resucitado para siempre. Diga conmigo: para siempre. Pero pastor, en la Biblia resucitaron varios. Entre ellos estaba Lázaro, la hija de Jairo, el muchacho que allá lo encontraron ya en la puerta de la ciudad cuando Jesús encontró a aquella viuda. Y tenemos el caso también del Antiguo Testamento, el que resucitó, ¿verdad?, Eliseo. Entonces todos nosotros decimos: pero si muchos resucitaron, ¿qué es lo nuevo de Jesús? Hermano, le pongo un ejemplo. Lázaro resucitó, pero cuando Lázaro resucitó con el mismo cuerpo de pecado. Quiere decir que cuando Lázaro murió, si él era un mentiroso, cuando resucitó en la tierra seguía siendo mentiroso. ¿Cuántos entienden eso? Resucitó y seguía siendo mentiroso y murió. Pero Jesús resucitó con un nuevo cuerpo y nunca volvió a morir. Está vivo para siempre, está en medio de nosotros. ¿Sabe qué es lo bello de todo esto? Que nosotros, ya conmigo, nosotros somos participantes del poder de la resurrección. Hermano, usted y yo, como iglesia, que tenemos al Cristo resucitado y el poder de la resurrección está en Cristo, ese poder opera también en la iglesia, en nosotros, el poder de la resurrección. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? La resurrección de Cristo, hermano, testifica el inmenso poder que Dios tiene. Por eso nosotros admiramos a muchos en la Biblia. Admiramos al apóstol Pablo, admiramos nosotros al apóstol Pedro, admiramos a los grandes profetas cuando Dios los usó, que oraron por otros. Escuche eso: oraron por otros y resucitaron. ¿A cuánto les gustaría alguna vez orar por un muerto y que resucite? Levante la mano. ¿Usted no cree que sería maravilloso que usted ore por un muerto y ese resucite? ¿Ah? Y admiramos al apóstol Pablo y a todos. Dice: ¡wow! Pero cuando ellos murieron, no pudieron resucitar, se quedaron. Y eran grandes hombres de Dios. Pero no es el caso de Jesús. Jesús pudo resucitarse a Él mismo, porque Él es la vida. Diga conmigo: Él es la vida. Y esa vida está en nosotros.